Muy bien, damos gracias a Dios que tenemos otra oportunidad de juntarnos en este tiempo de pandemia por Zoom y podemos hablar este año acerca del Evangelio, es decir, ¿qué debemos entender por el término Evangelio? Y por la gracia de Dios vamos a tratar de entender este tema. Principalmente vamos a tratar de ver primero los propósitos de este estudio para este año. Los propósitos de este estudio, hermanos, es que a través de lo que vamos a estar hablando y exponiendo de la Biblia, podamos discernir rápidamente cómo se usa este término en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, brindar elementos bíblicos que nos ayuda en esto la hermenéutica para darnos cuenta enseguida cuándo está dirigido a Israel, cuándo está dirigido a los gentiles, cuándo está dirigido a la iglesia. En tercer lugar, necesitamos entender fácilmente, cuando abrimos nuestra Biblia, en dónde vamos a estar ubicados y hacia quién está dado ese mensaje. Aunque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la Biblia consta de períodos de tiempo en donde Dios trata tanto con pactos como con dispensaciones, y tenemos que poder darnos cuenta rápidamente cuando abrimos nuestra Biblia, porque precisamente esta es la tarea de la Iglesia. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, y tenemos que mostrarle a cada creyente cómo leer su Biblia en su casa. Y en cuarto lugar, que los creyentes que puedan disfrutar de estos temas sepan presentar con claridad el Evangelio en este periodo, llamado de la gracia o de la Iglesia. En esta diapositiva les explico el contenido que estamos tratando de desarrollar este año. Primero, definir bíblicamente el término Evangelio, tanto en el hebreo como en el griego, y ver algunos ejemplos que nos da la Escritura acerca de las buenas noticias. En segundo lugar, determinar los aspectos del Evangelio en la Biblia, porque el contexto, la etnia y las dispensaciones nos ayudan a darnos cuenta a qué grupo estaba dirigido el mensaje. Y luego tendríamos que pensar históricamente y en cuanto a doctrina bíblica este tema de los aspectos del Evangelio. En tercer lugar, tendríamos que definir bien qué era el otro Evangelio que había en Galacia, y eso nos va a ayudar el contexto y también lo vamos a traspolar a nuestra actualidad. Y el uso actual, nos tenemos que diferenciar en la forma en que se utilizan estos términos con el movimiento carismático y por supuesto el ecuménico, pero probablemente si nos da tiempo lo hacemos con el movimiento ecuménico también. Y veremos una conclusión de este tema. A simple vista parece un tema pesado, molesto, incómodo, no estamos acostumbrados a esto, pero nuestra iglesia tiene como propósito siempre estudiar, y es lo que estamos haciendo. En primer lugar vamos a tomar, como dijimos recién, ideas del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como aparece en algunas versiones. La verdad es que la palabra testamento es incómoda en algunos aspectos. Pacto queda mejor, pero bueno, estamos tan acostumbrados a Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que realmente Antiguo Pacto es más moderna, digamos. En primer lugar les quiero contar, hay 47 textos en el Antiguo Testamento que utilizan diferentes palabras que aparecen después traducidas como buenas nuevas, o como nueva, o como nuevas, y generalmente tiene que ver con una noticia que se lleva a otra persona. Aquí ustedes van a tener los números de la concordancia Strong, las veces que aparece la palabra, por ejemplo, besorá o abreviada besor, la palabra basar que aparece 20 veces, o la palabra ken, que también se va a traducir una buena noticia, o la palabra nagar, que aparece 13 veces, y la palabra shemua y shema, que son de la misma línea, pero que también se pueden traducir en algunos lugares nuevas o noticias o buenas nuevas. Aquí en la diapositiva 5, siempre basándonos en el uso que nos trae Strong
en su concordancia, vamos a ver una palabra que la raíz primaria de esta buena noticia es la palabra basar. Propiamente quiere decir alguien que está fresco, cómodo, pero también la idea de que está lleno. El término que se usaba antiguamente, rosáceo o rozagante, alguien que gozaba de buena salud, llevó a la figura de alegría. Así que la buena noticia provee alegría. También esta palabra basar quiere decir anunciar, y yo les coloco entre paréntesis buenas nuevas o alegres nuevas. La idea que se encierra es que se anuncia, que se lleva, que se da una noticia, que se predica una noticia, se publica o se trae. Y justamente la frase buenas nuevas es una manera de traducirla, y aún a veces el mensajero, el que predica o el que publica las buenas nuevas. Así que es un tema apasionante para poder llegar después a ver lo que es el evangelio que predicamos en estos días. Vine, que tiene su diccionario de palabras hebreas y griegas, dice que, en su diccionario dice que el tiempo cambió la idea de el premio que merecía la buena noticia por la buena noticia solamente. Y él lo demuestra utilizando estos textos. Por ejemplo, en 2 Samuel 18, 20 y 22, la historia es cuando Absalón se subleva contra David. David manda su ejército con 3 divisiones, una de Joab, otra de Abisai, que era hermano de Joab, y otra de Itai Geteo. Entonces dice, en la guerra que se va a presentar, David dice, voy con ustedes, y el pueblo le dice, no, no vas a ir. Si muriéramos la mitad de nosotros, no tendríamos ningún problema, pero si morís vos, se desbanda todo. Así que te quedás. Y el rey le dice a los 3 generales, por favor, traten benignamente a mi hijo Absalón, por amor a mí. Todo el pueblo escucha eso. Sin embargo, cuando van, Absalón queda prendido de una encina. Cuando pasa su mula por debajo de la encina, como tenía los cabellos muy largos, queda colgado. Y Joab lo mata. Entonces aparece allí Ahimaas, hijo de Sadoc. Acuérdense, Sadoc es la línea sacerdotal. Y entonces Joab dice, hoy no llevarás las buenas nuevas o las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Pero Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope, y ese etíope había sido mandado porque precisamente tenía que dar una mala noticia. Pero Joab le dice, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? ¿Ven cómo la idea de una noticia que había vencido el ejército de David a la sublevación de Absalón era una noticia que había que llevarle al rey? Pero se la manda con el etíope. Pero Ahimaas no se queda. Yo voy a ir igual aunque no tenga premio. ¿Por qué? Por fidelidad. Por eso la línea de Sadoc va a estar en los sacrificios, en el templo que aparece en Ezequiel 40 al 48. Ahora tenemos al etíope en 2 Samuel 18, 31. Llega y le dice al rey, reciba nuevas o buenas noticias, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Había que ser muy prudente para dar noticias. Y aquí no le está contando directamente, sí, mató a tu hijo y mataron a todos los que estaban contra ti. Solamente dice, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y ese todos implicaba también a su hijo. Acá en 1 Samuel 31, 9, nos tenemos que ubicar en la historia.
Saúl había estado persiguiendo a David, tratando de matarlo. David tuvo 2 oportunidades de matarlo y no lo hizo porque él consideraba que Dios era el que tenía que sacarlo de la misma manera que Dios lo había puesto. Y él, como era piadoso, siempre decía: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Aún con la conducta que tenía Saúl, con la maldad con que perseguía y trataba de matar a David, David nunca levantó su mano. Sin embargo, Dios presenta una batalla contra los filisteos, y los filisteos, en el capítulo 31 de 1 Samuel, matan a Jonatán, matan a Abinadab y a Malquisúa, que eran hijos de Saúl. Y en esa batalla, finalmente, ganan los filisteos y tienen que cortarle la cabeza, le despojan las armas y envían mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Fíjense ustedes que aún los filisteos llevaban buenas noticias cuando ganaban una batalla, pero las llevaban al templo de sus ídolos, donde iban a poner las armas de Saúl y, por supuesto, al pueblo de los filisteos. Este evento se contrapone con el corazón que pusieron los de Jabes de Galaad, que fueron y sacaron el cuerpo de Saúl y lo sepultaron allí en Jabes y estuvieron ayunando 7 días. Es una historia linda para ver, triste porque a pesar de que era el periodo de tiempo donde Dios había venido haciendo teocracia en el tiempo de los jueces, ahora el pueblo se había rebelado en el capítulo 9 y había pedido rey, y Samuel, Dios le dice: déjalos, no es contra vos, es contra mí. No quieren que yo reine, pero les voy a dar un rey y les voy a explicar lo que va a pasar. Y así es la historia, pero las buenas noticias también las llevaban los paganos. Estamos en 2 Reyes 7 y lo que tenemos aquí es al profeta Eliseo. Me encantaría explicar algunas cosas de Elías y Eliseo, pero no tenemos ese tiempo. Lo importante es que está haciendo milagros Eliseo, está predicando a Samaria, y el rey de Samaria acaba de tener una mujer que le pide que lo salve. Y él le pregunta por qué, cuál es el problema. Y ella le cuenta: ayer esta mujer me pidió a mi hijo para comerlo y lo comimos. Y ahora después, al otro día, cuando yo le dije: trae tu hijo acá que lo vamos a comer, lo escondió. Y el rey se rompe las vestiduras y dice: esto es culpa de Eliseo, estos 7 años de hambre es culpa de Eliseo y hay que matarlo. Y Eliseo lo ve al rey y ve a un oficial, a un príncipe que se sentaba, que se ponía su brazo para que el rey se apoye. Le dice: mira, mañana va a estar baratísima la cebada y la harina. Porque no había eso. Entonces le dice: mira, si Dios hiciera eso, no puedo creer que sea, aún si abriera ventanas en los cielos, no te puedo creer que eso va a pasar. Y entonces le dice Eliseo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y entonces cuenta la historia del capítulo 7, que había 4 hombres leprosos a la puerta. Y estos, dice: ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a morir. Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Pero si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora pues, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Y estos se van al anochecer al campamento y no encuentran a nadie. Dios había obrado de tal manera, cumpliendo la palabra de Eliseo, y no quedó nadie. Y empiezan a juntar ropa,
y riquezas, y se van y lo esconden, y después van y otra vez van y hacen lo mismo y lo esconden. Y de repente, en el versículo 9, se dicen el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Fíjense cómo ellos están pensando en que esto tenían que compartirlo. Bueno, cuando el rey escucha eso, dice: no, a ver si es una trampa. Entonces van hasta la puerta, el rey manda que vayan a ver qué pasó. Y claro, cuando dicen no hay nadie, se fueron y están todas las riquezas, la comida, salen todos corriendo. ¿Y qué hace? Atropellan a este príncipe que había dicho que Dios no lo iba a hacer. Bueno, les cuento un poco la historia para que entiendan el contexto, para que se ubiquen que las historias que están en la Biblia tienen mucha información y muchas veces son de palabras, de costumbres, que nos sirven mucho para estudiar tanto sobre la resurrección, tanto sobre la señal de Jonás, tanto sobre cualquier cosa que nosotros tengamos que ver en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios sinópticos y las costumbres judías, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Aquí en el Salmo 68, que es un salmo de David y es un salmo mesiánico, dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y él lo que está haciendo es recordar lo que pasó cuando Dios estuvo en el Sinaí y cómo Dios había estado cuidando a ese pueblo en medio de las dificultades del desierto. Y entonces, en este salmo mesiánico, que es tan conocido porque dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Este es un poco la historia, pero justamente grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Esta es la palabra que estábamos estudiando ahora. Y un pasaje fundamental, Isaías 52, 11. 7 primero, ¿no? Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías está teniendo una visión. Recuerden que Isaías es nombrado por algunos estudiosos como el profeta del Evangelio, de la buena noticia, porque Isaías tiene muchas profecías de lo que Dios va a hacer con Israel. Arranca con todos los juicios que va a haber sobre Israel, incluido el capítulo 6 de Isaías, donde se nos dice que tenía que predicar hasta que se endurecieran y fueran castigados por Dios. Tema que el Señor Jesucristo vuelve a comentar en el capítulo 13 de Mateo, cuando los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Y es para que viendo no puedan entender qué están viendo, y oyendo no se puedan, no les llegue la información al cerebro de manera que se conviertan. Y Dios los tenía que perdonar. No, eran para castigarlos, porque habían decidido matar al Señor Jesucristo. Esas cosas que Isaías presentó de antemano y se cumplen en la persona de Cristo y en su primera venida, deja también muchas profecías Isaías para la segunda venida. Y esto es lo que está hablando aquí. Dios tiene planeado bendecir a Israel en la tierra que le prometió a Abraham, con un reinado de un rey justo que se lo prometió a David, y que según las bases del nuevo pacto de Jeremías 31 y Ezequiel 36 se van a cumplir en el milenio. Así que hemos querido caminar juntos con algunos pasajes de la Biblia para sacar algunas conclusiones
que después nos van a ayudar a entender mejor la forma de presentar el Evangelio de la gracia o el Evangelio de la Iglesia. En primer lugar, hemos visto que los que llevaban las buenas noticias solían recibir un premio, pero ambas cosas estaban incluidas al principio, la noticia y el premio. Ahora vimos que luego, al llevar la buena noticia, ya no se incluía el premio. Pero las personas fieles querían llevar la buena noticia. Aunque hay profetas en la Biblia como Jeremías, que eran disciplinados, maltratados, castigados por los reyes y todos los que eran del pueblo de Israel, que iban a preguntarle algo pero con mala intención. Nosotros en estos estudios no estamos tratando de asociarlos a ellos, solo queremos hablar de las buenas noticias, o el Evangelio, ¿no? En griego, Ángelo. Pero como tarea de esta primera parte de introducción, quiero que tengas pintado en tu Biblia, bien marcado, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si podés memorizarlo, estaría bárbaro. ¿Cuál es la idea? La idea es que con esto, que hicimos una pasadita por el Antiguo Testamento así, superficial, te vayas dando cuenta que la idea de buena noticia y la idea de premio estaban asociadas con la palabra evangelio. Y nosotros tenemos un evangelio, el que Pablo predicó, el que en Romanos 2 dice que van a ser juzgados los hombres conforme a mi evangelio. Tenemos que conocerlo bien. Así que te pido que no pierdas de vista este principio, memorizar 1 Corintios 15 o remarcarlo en tu Biblia bien clarito, que es muerte, sepultura, resurrección. Eso contiene el Evangelio. Me gustaría terminar pensando qué importante que es para nosotros los creyentes poder descansar en el Señor en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay ansiedad, aflicción. La Biblia, la palabra de Dios nos da reposo, descanso y nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también podemos ayudar a los hermanos a través de oraciones pidiéndole al Señor que les provea de sabiduría a aquellos que tienen que pasar por las pruebas tan difíciles como puede ser que estén enfermos sus familiares y otros ya no estén porque han partido. Entonces, oremos y que el Señor nos permita en su gracia encontrarnos la próxima semana. Muchas bendiciones.